El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 4 de julio. Usted está viendo Next, Canal 21, el programa Entre Líneas, correspondiente, a una semana intensa. ¿Por qué? Uno, el caso de Ricardo Martinelli, juicio pospuesto hasta el 21 de julio, el día que termina su incapacidad. Pero sin lugar a dudas, el tema de la semana, la elección de Cristiano Adames y ese informe a la Nación dado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen el pasado jueves 1 de julio. José Luis. Buenos días, Fernando. Un discurso bastante motivador que estuvo por parte del presidente de la República en cuanto a la recuperación económica. Sin embargo, para muchos considerado un discurso lejos de la realidad, porque fue más dar su informe de lo que ha hecho durante un año más y lo que va a venir y cómo podría finalizar este año, además hablando de esas reactivaciones económicas. Pero para lo que muchos le faltó a ese discurso fue de esos 5 pilares para la recuperación económica, de qué manera concretarlo por parte del presidente de la República, los que consideran algunos, Fernando. Bueno, sobre este discurso, la coyuntura económica, social, mi primer invitado es el ingeniero Carlos Carcache, él es asesor presidencial. Ingeniero, feliz domingo y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un feliz domingo para ti y a toda tu teleaudiencia. Y bueno, en efecto, pues yo creo que es muy importante este informe a la Nación que dio el mandatario Nito Cortizo de manera muy atinada. Yo creo, Fernando, que una de las cosas importantes que hay que destacar es que se trata de un informe y no de un discurso. Yo creo que la diferencia es bien grande, porque sobre todo, fíjate que el mandatario, una de las cosas en las que más énfasis hace, y que lo dijo de salida en la introducción de su informe a la Nación, porque tú preguntas casualmente cómo implementar estas 5 cosas, es casualmente el balance que él ha venido haciendo entre la economía y la salud. Porque yo pienso que esto es lo medular. Yo creo que el planeta entero está viviendo un tsunami que no se había visto, inclusive desde la gripe española, ¿no? No se había visto algo semejante. Esto es algo que yo digo que desde el punto de vista financiero y económico ha puesto en aprieto prácticamente la mayoría del comercio mundial y las industrias mundiales, y hay millones y millones de trabajadores que en el caso de nuestro país, más de 270 contratos de trabajo suspendidos y se han podido recuperar prácticamente el 63, más de 178,000 se han podido reactivar estos contratos de trabajo. Y yo creo que el presidente ha hecho un balance muy bueno. Primero, esos 5 pilares que tú señalas para la reactivación económica. El primer pilar casualmente se trata de la vacunación, de una vacunación, como lo señaló, eficaz y segura, y que además vamos a tener vacunas seguras para todos los panameños a partir de 16 años, que es algo muy, muy importante. Ya hemos vacunado a 1.600.000 panameños y para este mes de julio casualmente se está esperando otro 1.000.000 de vacunas, y tenemos vacunas seguras y eficaces, y él lo ha dicho, ¿no?, que de aquí a diciembre es probable que si los panameños ponemos de nuestra parte, Fernando, es probable que andemos sin mascarilla de aquí a diciembre, que yo creo que es algo muy importante. El segundo punto del que él habla ahí, que es algo muy importante, es casualmente el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en la que señaló dentro de su informe que hay una inversión de arriba de 126,000 millones, que es una industria
que genera mucho empleo, que es extraordinariamente importante. Lo otro es el tercer punto, creo que se refería casualmente a Reactivación de proyectos. Reactivación de proyectos. Sí, bueno, la reactivación de proyectos, que es algo muy importante, porque la reactivación de proyectos, sobre todo en infraestructura, en donde la punta de lanza en este momento es el Ministerio de Obras Públicas, y hay una cantidad de carreteras que se van a rehabilitar y a hacer, que van a generar mucho más de 18.000 empleos en los próximos 3 años. Porque esa es la manera prácticamente, pero una cosa lleva a la otra, objetivamente, y él pidió de que los panameños tenemos que poner de nuestra parte. Pero ¿cómo poner de nuestra parte? En principio, a través de la vacuna, porque a través de la vacuna es que se va a dar la inmunidad de rebaño, y a través, ese es el puntal fundamental para la reactivación de esa economía. Pero estos son números reales que el presidente los está dando y que son verificables. Lo otro también muy importante es que hay una serie, bueno, dentro de esos más de 12.000 millones que se van a invertir en esta punta de lanza, que es el MOP, en infraestructura, se destaca el tercer puente sobre el canal, el túnel. Él lo destacó la ampliación de la línea del metro hasta Tocumen, bueno, y una serie de proyectos que yo creo que verdaderamente apuntan a eso, pero a que haya mucho más empleo en el país. En la medida que haya empleo, en esa medida, pues la economía camina. Pero la pregunta, ingeniero, es, pues, lo que quedó demostrado el pasado jueves es que los 3 partidos más grandes del país los manejan los diputados y no sus ejecutivos. Esto, pues, no sería una especie de toma y daca para poder que el país avance cada vez teniendo que ceder más a la Asamblea. Fernando, los partidos políticos son eso, son partidos políticos debidamente, ¿cómo te digo?, contemplados en nuestra Carta Magna. Es parte de la democracia de un país. Mira, la Asamblea Legislativa, Fernando, es la casa del pueblo panameño. Ahí está la máxima expresión de la democracia, porque cada uno de esos diputados que tú ves ahí responden a la expresión popular. Son gente que fueron escogidas con el voto popular. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es que haya debate dentro de la Asamblea Legislativa, que se dé esa oposición a la Asamblea Legislativa. Entonces, es cierto que hay los partidos políticos, por supuesto que hay antagonismo, hay grupos, entonces eso es típico y es consustancial a la vida política, y eso fortalece en efecto la democracia. Entonces, yo creo que lo que se está dando en la Asamblea Legislativa es eso, es la expresión de la democracia, y es correcto. Yo creo que no se trata de que si estamos a expensas de los diputados. Es más, los diputados, la Asamblea de Diputados es donde se elaboran las leyes del país. La vida del país se da dentro de esa casa del pueblo. Esa es la casa de discusión del pueblo panameño. No hay de otra. Está la máxima expresión ahí, popular, representado del pueblo panameño. Y es lo que contempla nuestra constitución y nuestra democracia. Hay algo, yo se lo digo, ingeniero, porque hay algo que me llamó la atención. Proyectos puntuales que estás llevando a cabo el Ejecutivo, como la renegociación o en la negociación con Panama Ports, la negociación de la reforma al sector eléctrico, la negociación con Cobre Panamá para ya terminar estos cabos sueltos que hay, y fueron parte del discurso de barricada de varios diputados. Es decir, esto puede ser un palo en la rueda para el crecimiento y todo lo que estamos aspirando a llegar a esa reactivación económica. Fíjate, Fernando, en el caso de Panamá Port, y que lo dijo el presidente de la República en su informe a la Nación, es que el contrato señala que había un mínimo de condiciones que tenían que ser auditadas inclusive para que la prórroga fuera automática. Ojo con eso. Y esto casualmente el presidente lo señaló, fue
debidamente auditado por la Contraloría General de la República, o sea, se cumplen los requisitos para eso. Ahora, hay definitivamente, y como lo acabas de señalar, quienes han señalado, yo pienso que con posiciones más que todo de tipo política y que levantan una percepción en la comunidad que no podemos decir a veces que es cerrada, pero no dejan de ser de pronto posiciones políticas. Yo pienso que cuando hay posiciones políticas, Fernando, esas cosas deben resolverse políticamente. José. Pero en cuanto a la sustentación técnica, a mí me da la impresión, mira, la Contraloría General de la República tiene, yo vengo de la Contraloría y la Contraloría General de la República hay una mística. Nuestros auditores tienen un nivel extraordinariamente competitivo y a mí me consta que hay gente que hace su trabajo tal y como deben ser. Entonces yo no tengo por qué dudar de eso. El contrato, las cláusulas son auditables, son discutibles. Hay veces uno hace esto. ¿Qué es un puerto, Fernando? Un puerto es un movimiento de carga. Por supuesto que se necesita tecnología pórtica, grúa, un sinnúmero de cosas, pero al final es una concesión que tú estás dando por un término, por un periodo de tiempo, y al final tú concedes por un término, pero eso es una infraestructura que le pertenece al Estado. Ahora, nada está escrito en piedra. Así es. Entonces, yo pienso que quienes políticamente tratan de mandar mensajes más allá y crear ambientes que hay veces distan de la realidad, a veces lo que están haciendo no es más que tratando de resolver problemas de tipo político y que se deben resolver de esa manera. No hay duda que otro rubro es la minería y yo creo que la minería, en efecto, son recursos naturales del Estado que debieran servir de puntal para el desarrollo de nuestro país y que redunden en beneficio de nuestro país, hombre, y bueno, hacer las negociaciones que se tengan que hacer en pro de Panamá, del pueblo panameño, ¿no? Señor, le saluda José Luis Ríos. Vamos a hablar sobre el tema educativo, porque se habló de la entrega de becas, de las mejoras en algunas escuelas y de las escuelas que se van a estar entregando en los próximos meses por parte del presidente Cortizo. Sin embargo, no faltó en ese informe decir cómo vamos a recuperar año y varios meses, o quizás hasta 2 años perdido de escuela en los estudiantes, recibiendo clases de esta manera, porque muchos en este momento no han podido ingresar a recibir clases, otros están haciendo este trabajo, y cómo vamos a recuperar ese tiempo de educación perdida en nuestra niñez. Río, yo creo que tu inquietud es sana y esto es una realidad. Primero, la recuperación pasa por los 5 puntos estos que el presidente señaló, que esto es muy importante porque el problema es que esto es el balance, y nuevamente lo digo, economía versus salud. La educación es un eje transversal, como lo es la salud. Claro, sí. La alimentación es salud. Si tú no tienes un hombre debidamente alimentado, si tú no tienes un hombre sano, ¿cómo tú puedes reactivar la economía? La economía es una ciencia humana. Entonces, yo creo que el presidente, una de las cosas, fíjate, en Panamá, en este momento, y está reconocido internacionalmente, y el presidente atinadamente lo dijo, y no solamente lo dijo, sino que hay un reconocimiento internacional de que Panamá, con este plan solidario, para el que se necesitó una infraestructura, pero de manera, o sea, un trabajo extraordinariamente loable, de hombres y mujeres que todavía siguen trabajando para que este plan se llevara a cabo, y logramos sacar de la extrema pobreza, es decir, de no permitir que llegaran a esos estadios, a través de ponerle comida en la mesa. Entonces, a través de esas becas que el presidente hoy mencionó, la cantidad de becas, por ejemplo, a nivel universitario, más de 8,000 becas a estudiantes no solamente de las universidades públicas, sino también privadas.
De esa manera, tú no solamente ayudas al sistema educativo, porque el problema es que este tsunami ha traído como consecuencia una cantidad de problemas, pero se ha podido, por ejemplo, y él señalaba esa cifra, casi en un 60%, mantener a muchísimos estudiantes, porque lo otro es que los estudios virtuales son intensos. Cierto es que se necesita para tales efectos se necesita contar con una infraestructura mínima. Ahí está la cantidad de tablets que él ha dicho que se dan, la cantidad de computadoras, que se dan, la cantidad de escuelas que cuentan hoy día con un servicio de internet que antes no lo tenían. Entonces, por supuesto que han habido rezagados ahí. Pero, señor no Carlos, hay estudiantes que no se han podido, sí, que no se han podido vincular al sistema educativo, pero bueno, de alguna manera tendremos que recuperarlos en el camino. Tendrá que hacerse un plan exclusivamente para esa materia, pero que lo fundamental aquí es que salgamos de esta situación en la que estamos por sí, la vía del primer aspecto de los 5 que él señala, que es a través de la vacunación, y que esperamos de aquí a diciembre tener ya una inmunidad de rebaño que fortalezca la salud de los panameños, que podamos salir de ahí y entonces entrar verdaderamente con fuerza a recuperar nuestra economía, y que lo vamos a hacer. El Banco Mundial, Fitch and Reiter, Moody, el MEF inclusive, en promedio vaticinan para Panamá casi un 9%, no menos, un piso de 9% de crecimiento. Sí, pero un 9%, don Carlos, viniendo de una caída del 19%. Es decir, es que el problema es que también el hueco donde caímos fue profundo. Quiero tocar algo que usted es un experto, que es el tema eléctrico. Yo creo que no podemos llegar a algún crecimiento ni pensar en una recuperación económica mientras tengamos el servicio tan deficiente que tenemos de electricidad y oneroso. Ustedes han presentado un plan de modernización y se puede decir de rehacer totalmente el servicio eléctrico. ¿Y cuándo va a empezar eso a verse de forma concreta? Y sobre todo, ¿cuándo los panameños veremos una factura reducida y un servicio decente? Fernando, hay una cosa muy importante, mira. ¿Cuándo vamos a comenzar? Ya esto comenzó. Y esto lo está liderizando directamente el presidente Cortés. Y esto se llama el proceso de transición energética. Y es cierto lo que tú estás señalando. Fíjate, el presidente en su acto de Colón, una de las cosas de las que él señaló casualmente, que vamos a tener energía mucho más barata. Por supuesto que en ese momento el presidente de la República fue un discurso bastante breve, pero hay una cosa importante y que yo le digo a todos los usuarios, tal como tú me acabas de señalar. Mira, lo barato de la energía, está casualmente en su calidad, tal y como tú señalas. Nosotros tenemos problemas y hemos tenido serios problemas, no con todas las empresas, porque por ejemplo, las empresas distribuidoras hemos tenido problemas con una de pronto que no cumple con los estándares de calidad, y sobre todo en un área del país, y eso se está atacando ya desde el ente regulador, y no con multas, sino con un sistema casualmente agresivo de mantenimiento que tiene que darse y que ya se está en eso. Pero yo quiero decirle a los usuarios, mire, la energía, al igual que una libra de arroz de pronto, pero en el caso de la energía, porque una libra de arroz te puede costar un centavo, te puede costar $1. Igual si tú no tienes $1 para comprarlo o no tienes el centavo, igual te va a ser de cara. Entonces, ¿qué es lo importante de la energía? Que la energía que tú señalas, que tenemos la energía más cara del mundo, de pronto no está, o sea, que tenemos una de las energías más caras, de pronto no es tan serio, pudiera ser mucho más barata. Y por supuesto que lo va a hacer una vez que entren las plantas de gas, una vez que se desarrollen ese plan de transición energética, sobre todo hacia las energías limpias, sol, eólico. Por supuesto que los precios tienen que caer, y cuando salgan, que ya deben estar saliendo pero en los próximos años, y que lo anunció el presidente, todo lo que en la jerga se conoce como las plantas pues que utilizan combustible fósil, que utilizan petróleo y que ya están saliendo, algunas pues que son eficientes en su rango, no es que sean ineficientes, pero para efectos de los precios sabemos que además de contaminantes tienen precios altos. Entonces sí va
a ver energía un poco más barata. Pero que lo importante es que si cuesta 10, si cuesta 12, si cuesta 15 centavos, que tengamos para pagar esa energía. Y vamos a obtener para pagar esa energía en la medida en que la economía la reactivemos, en la medida en que tengamos un pueblo sano, un pueblo vacunado y un pueblo que estemos con la fuerza para trabajar. Y que Panamá lo va a lograr, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Nosotros tenemos un canal de Panamá, por aquí pasan las mercancías. Los he escuchado casualmente dentro del programa que tú tienes con el ingeniero Blandón, de que en la medida en que en los Estados Unidos, que la mercancía que utiliza la costa este y oeste de los Estados Unidos, casi un 90% pasa por aquí, por el canal. Y eso significa que Panamá también crece, no quizá que el ritmo, pero también es un puntal de crecimiento. Entonces yo pienso que vamos en la línea correcta. Yo pienso que el informe que ha dado el presidente de la República el día jueves en la Asamblea fue atinado. Es correcto. Yo pienso que lo está haciendo de la manera adecuada y la manera correcta. Don Carcache, ingeniero, gracias, vocero presidencial. Vamos a información comercial. ¿Cuál es la visión de la oposición de este discurso? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 4 de julio y nuestro siguiente invitado es el vicepresidente del partido Realizando Metas, don Francisco Ameglio. Bienvenido a Next Noticias y a Entre Líneas. Feliz domingo. Buenas tardes, buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, analizando el discurso del presidente, el discurso del nuevo presidente de la Asamblea y pues, qué pasó ese día en el Pleno. Empecemos por el discurso presidencial, un discurso que habla de crecimiento económico, que da cierta esperanza, pero pues en medio de esta crisis, ¿qué opinar y cuál es la posición del partido RM? Bueno, mira, yo vi un discurso sin sustancia, un discurso sin fuerza, vi a un presidente que llegó en otro tono a hablar con las personas, quizás débil. No vimos al mismo Nito Cortizo que llegaba con fuerza a decir aquí mando yo. Ahora vimos un presidente quizás con un discurso más, lo sentí alentador por una parte, pero de verdad débil, y no era un discurso que yo esperaba a 2 años de gobierno. A 2 años de gobierno tú debes venir, hemos hecho esto, hemos logrado esto, hemos conseguido tal cosa, y con cosas que tú puedas palpar y aterrizar y ver y tocar. No sentí a un gobierno, a un presidente representando una realidad de este país. Me parece que le faltó sustancia, promesas, como si estuviera quizá en campaña política. Hizo falta bastante ahí, Pero obviamente la coyuntura de la pandemia es realmente lo que marca la realidad. Estamos en un momento en el cual pues América Latina podría entrar en una nueva década perdida por todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha costado la pandemia en un lugar que es hoy día el epicentro de esta tercera ola. Es decir, ¿qué esperar? Pues, ¿y qué se hubiera hecho distinto? Tal vez, pues, en una circunstancia, por ejemplo, con un gobierno con el expresidente Martinelli a la cabeza. No, sin lugar a dudas. Tú te vas a cualquier lugar y tú preguntas en la calle y tú vas a escuchar, si Ricardo Martinelli fuera presidente, esto sería otra historia. Eso nadie lo pone en duda. Y ese es precisamente el motivo por el cual pues hay un movimiento dentro del gobierno tratando de manipular la justicia para inhabilitarlo. Pero definitivamente lo que escuchamos, hay mucha debilidad. Mira, la pandemia, si bien no es lo que define este gobierno, es lo que quizás pudo haber sido una esperanza en el pueblo si lo hubieran hecho las cosas bien. Agarremos algo, por ejemplo, mira, recuerdo cuando inició la pandemia había unos grupos que hablaban que si salud, que si economía, que si esto, que si lo otro, y lo ponían sobre la balanza. No era un asunto de elegir entre salud o economía, era un asunto de elegir
ambas cosas. Había que mantener el sector económico trabajando, laborando y al mismo tiempo cuidar de la salud de las personas. No era tema de cerrar la economía y darle a las personas un bono que le llega a unas personas sí y a otras personas no. Lo único que lograron es dependencia del Estado, cuando en vez de escuchar a los comerciantes, a los empresarios, a los industriales que pedían a gritos ser escuchados y venían con soluciones contundentes, con propuestas de cómo hacer las cosas, ellos decidieron cerrar la economía. Lo que tienen que hacer era apoyar a los empresarios para que siguieran. Para mantener la planilla. Mantener la planilla significa que las personas seguían cobrando, seguían pagando sus deudas, seguían comprando y seguían pagando impuestos. Y ese dinero daba la vuelta en la economía. Y claro, había que entonces comprar las medicinas, había que involucrarse en el tema de las mascarillas, en el distanciamiento, había que tener todo el protocolo que tuvimos. Pero ¿qué va? Aquí lo que hicieron fue acabaron con un país. Y lo que hicieron es hacernos más pobres. Y tú escuchas al presidente hablando de que hay indicadores de crecimiento. Yo no, la verdad no sé en qué país vive él. Lo escuché hablar del tema agropecuario y déjame decirte algo. Lo que hicieron con el tema agropecuario, con los productores agropecuarios, era lo que tenían que hacer. Tenían la mano atada a la espalda. Porque si cerraban el sector agropecuario, el país se iba a morir de hambre. No era que tenían opción, no es que el sector agropecuario creció, es que no había de otra opción. Tú te imaginas que hubieran cerrado la economía y cierran el acceso a los productores agropecuarios, a los insumos para poder seguir produciendo. ¿En qué hubiéramos quedado? Esto hubiera sido un desastre total. Han estado, esto ha sido un barco a la deriva y el capitán nadie lo ve. Hablando del sector agropecuario, pues esta semana se vio marcada también por el caso de esta huelga de Estrella Azul. Y pues ahí, y esto es la punta del iceberg de algo que ya viene siendo norma en Sudamérica. Lo vimos en Perú y ahora, como en esta elección, lo vimos en Chile, lo estamos viendo en Colombia. Es decir, es una nueva forma de hacer política de parte de los grupos de izquierda. Bueno, lo que sucedió esta semana no lo veo como tal una nueva forma de izquierda. En particular, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido, si recuerdan el discurso del presidente, él hablaba del crecimiento en el sector agropecuario. Y en el sector agropecuario, en el cual yo estoy involucrado, yo soy productor avícola, yo soy productor ganadero y tengo producción de piña en La Chorrera. Y te voy a decir, no ha habido un crecimiento. Al contrario, yo en el 2020 perdí dinero. En el 2021 estoy luchando y no es fácil. Yo no sé, nuevamente, en qué país vive el presidente, porque lo que se vive no es un crecimiento, salvo que esté hablando del crecimiento de sus amigos y de los productores agropecuarios que están a su alrededor. Probablemente, eso la verdad lo desconozco, pero lo que ha sucedido con los productores, los lecheros que estaban botando la leche es sencillamente el efecto de que el país está a punto de entrar en una crisis seria de personas que no tienen oportunidades. Los panameños cada día son más pobres y este gobierno no ha tomado las decisiones correctas en el momento oportuno. Una cosa es tomar la decisión, otra cosa es tomarla en el momento oportuno. Si tú te esperas, si a tu casa se te abre un hueco y estás metiéndose el agua y tú te pones a pensar qué vas a hacer con el techo mientras se te mete el agua, se te va a inundar la casa y los panameños estamos ahogados en deudas. Definitivamente lo que sucede en el caso de los sindicatos, pues sí, hay algo de influencia, pero no es más que la presión económica, la presión de las personas que están ahogados en estrés, en deudas, que cualquier cosa es como una chispa. Claro. Todo el país entero está, lo ves en las noticias a cada rato, pasa cualquier cosita y la gente hace puff. Porque vivimos en un constante estrés. Los bancos persiguiendo a las personas, las empresas cerrando. El presidente también habló de la reactivación de los contratos y a mí me preocupa. No recuerdo la cifra exacta de los contratos que habló, pero de esos contratos, ¿cuántos se reactivaron para ser votados luego de las empresas? Porque los empresarios no tienen cómo sostenerse en las condiciones en las que está el país.
Francisco, José Luis Ríos, son 172.000 contratos reactivados, fue la cifra que dio el presidente, que según él representan el 61%. Hablaba también de que en Panamá todavía no hemos llegado a una crisis social porque no hemos visto esas protestas. Sin embargo, una crisis social ya se está viviendo. ¿Por qué? Porque las personas no tienen empleos. Las personas están preocupadas en su casa con ese estrés, si voy a perder o no la casa, o los robos pueden aumentar por el desempleo. Y también que hemos visto que los números están aumentando, el trabajo informal. Eso es parte también de una crisis social. ¿Qué tal, José Luis? Sí, efectivamente, esto es lo que viene antes de. Digo, yo no quiero que esto suceda, nadie quiere que esto suceda. Yo creo que ni los empresarios ni los propios trabajadores quieren que esto suceda. Pero es una realidad que estamos perdiendo plazas de empleo porque el gobierno desde un principio no se dedicó a escuchar a quienes tenían la respuesta. Es una realidad que los que generan empleo son los empresarios. Hombre, siéntese con ellos. ¿Qué necesitan para que ustedes mantengan su planilla trabajando? Esta crisis va a ir escalando y escalando y escalando hasta que llegue un momento, y Dios nos libre de que eso suceda, de una explosión social. Ojalá no suceda, y nadie quiere que esto suceda. Claro. Y la verdad que aquí yo la única esperanza que veo es realmente, y te soy honesto, Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es la persona que ya lo hizo una vez. Agarró un país, hizo más en 5 años que en 50 años. Rompió todos los paradigmas y estereotipos. Le decían, tú no puedes hacer un metro. En 5 años, ¡boom!, ahí estaba el metro. Tú no puedes darle internet a todo el mundo. ¡Boom!, ahí hay internet para todos. El tipo movió la economía, generó progreso a nivel nacional, repartió progreso y oportunidades entre todos los panameños. Mira, lo decía la vez pasada, la gente se daba el lujo de renunciar a un trabajo porque el día siguiente o en la tarde tenía uno mejor. Y cada uno podía salir adelante por su propio esfuerzo, no por un bono. El panameño no es flojo. A mí me molesta cuando dicen que el panameño es fresco y que el panameño le gusta que lo estén cargando. No, señor. El panameño es trabajador, es responsable y todo lo que necesitan es oportunidades. Eso fue lo que hizo Ricardo. Generó las condiciones económicas en un país para que cada uno saliera a buscar sus oportunidades. Porque usted también habla, Francisco mencionó al inicio de la entrevista, que buscan inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli. ¿Será por sus números de adherentes que en un abrir y cerrar de ojos se logró convertirse en partido político a pesar de todas las zancadillas que se le estaban poniendo? Es correcto, a pesar de que teníamos una pandemia, a pesar de todas las zancadillas, a pesar de que le violan todos sus derechos, a pesar de que quieren juzgarlo nuevamente por el mismo juicio, a pesar de todas las cosas que hagan, Ricardo Martinelli hoy en día tiene más del 60% de intención de voto y en tiempo récord, durante una pandemia, hizo un partido político. Mira, yo te voy a decir algo. Dime, creo que Arnulfo Arias es la única persona que hizo varias veces un partido político. Aparte de él, Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli es para nosotros en Realizando Metas lo que Arnulfo Arias es para los panameñistas y lo que Omar Torrijos es para los PRD. La diferencia es que tenemos al líder que ya nos dio un gran país vivo. Y claro, nosotros tenemos un grupo, somos más de 90.000 en tiempo récord y no vamos a parar de inscribir, no vamos a detenernos, vamos a proteger a Ricardo Martinelli, vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque todo Panamá, no solamente los 90.000, estamos hablando de cerca de 3 millones de personas que quieren y necesitan a Ricardo Martinelli nuevamente para que nos genere progreso y oportunidades en el país. Ya lo hizo una vez y estamos en un momento en el que Dios nos libre, pero en el 2024 tomamos la decisión equivocada y este país se acaba. Si las personas no toman conciencia y eligen bien por una persona que tenga la capacidad y experiencia de hacer las cosas bien, vamos a tener una verdadera crisis y se acaba Panamá. Porque está la crisis o esta crisis económica, pero a la larga también hay una, es decir, que paralelamente está corriendo una crisis social que tiene ribetes políticos. Y el caso del expresidente Martinelli, que iba a ir a una audiencia mañana, se ha pospuesto para el 21 de julio, pero
parece que sigue siendo jalada de los cabellos llevarlo al banquillo de los acusados con un certificado médico que vence el 20, ya el 21 se pone la audiencia en un momento en el que hay audiencias presentadas hasta en el año 2023. Claro, alteraron todo el orden. Es que aquí hay una ley especial para la familia Martinelli, hay una ley especial. Eso es así. Mira, hay un orden de personas esperando que les atiendan sus derechos. Pero cuando vino Ricardo Martinelli, abrieron espacio y lo colaron. ¿Por qué? Porque hay desde arriba, hay intereses en inhabilitarlo. ¿Por qué no respeta? ¿Y qué con los derechos de todas las personas que están esperando que se les haga justicia? No, aquí lo más importante es inhabilitar a Ricardo o tratar de inhabilitar a Ricardo Martinelli, porque no esperan que las cosas sucedan en su debido tiempo. No, están forzando y como tú lo has dicho, jalado de los pelos a todas luces para tratar de forzarlo. Hombre, ¿acaso no ven quién en su sano juicio se somete a una clase de cirugía como la que él le hicieron en la columna? Para tratar de evadir un juicio? Por Dios, era necesario. El señor estaba sufriendo de un horrible dolor en la espalda. A mí me consta, yo lo vi en una reunión en la que estábamos, el pobre no sabía ni cómo sentarse. Digo, no, y encima de eso, Ricardo Martinelli, a pesar de que está en buena salud, hombre, esa es una cirugía fuerte para una persona de su edad. Hay que sencillamente respetar esos temas. Y sí, bueno, nosotros nos toca defender a nuestro líder, defender a Ricardo Martinelli, y los abogados harán lo que los abogados tienen que hacer para defenderlo en derecho, y nosotros, los miembros del partido Realizando Metas, vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para defender a Ricardo Martinelli, porque esto es un juicio político. Y como juicio político, el partido Realizando Metas entero va a tener que entrar a tomar acción y participar para defender a Ricardo Martinelli. ¿Qué debe pasar? Porque además el jueves se dio ese fraccionamiento dentro tanto de la bancada de Cambio Democrático como dentro de la bancada del panameñismo, y antes había ocurrido lo mismo en la bancada del PRD, donde sin seguir la línea de Palacio, pues los diputados decidieron que fuera Cristiano Adames. Pareciera que la política partidista se está manejando desde la asamblea y no desde los directores, desde las directivas de los partidos. Siempre ha sido así, por lo menos hasta donde yo tengo recuerdo, los diputados controlan, eso no hay duda. Recuérdate que la función de los diputados es generar leyes, revisar leyes, redactar nuevas leyes, y asimismo también revisar el presupuesto general del Estado, el presupuesto que se elabora en presidencia. Así que ellos tienen un control que se supone que debe ser una balanza, pero tienen cierto control, y lo que está sucediendo en el caso del PRD es un evidente fraccionamiento, es una puja y repuja que está ocurriendo, a mi juicio y probablemente a juicio de expertos, mucho antes de tiempo. Acaba de terminar el segundo año de Nito Cortizo y Gabriel Carrizo, y ya están teniendo este nivel de fraccionamiento a lo interno del PRD, y eso es preocupante porque eso se refleja en el país cuando ponen sus intereses por encima de los intereses de los panameños. En Cambio Democrático sucede exactamente lo mismo. Ese partido existe porque existió Ricardo Martinelli y se lo robaron, y ahora nosotros tenemos Realizando Metas, y ahí hay ahora mismo 2 personas disputándose el poder, y el mensaje que le llegó desde la asamblea, ojo, porque le llegó un mensaje fuerte. Yo no sé si al final qué va a suceder ahí, pero la gente sabe, la gente se está dando cuenta que Realizando Metas es el único partido de Ricardo Martinelli, y ahí es donde la gente se está sumando. Por eso es que hemos crecido tan rápido. En cuestión de 4 o 5 meses somos más de 90,000 inscritos y vamos a seguir creciendo. Francisco, y con un discurso del presidente donde no tocó el tema de la Constitución, donde los diputados tampoco tocaron este tema de la Constitución, dejándole la prioridad o el espacio abierto a aquellos grupos que están llamando a hacer una Constitución, que tuvieron la oportunidad cuando eran gobierno de hacerlo y no la convocaron, ahora son los que quieren hacer esa Constitución. Bueno, el tema de la constituyente o la constitución o de las distintas formas que puedan existir para reformar la Constitución es delicado. El presidente sí habló de atracción de inversión, pero
de ese tema, yo pregunto, ¿cómo tú vas a atraer inversión extranjera o nacional en un país en el que hay, primero que todo, inseguridad jurídica? Porque a grandes luces se están manipulando todas las leyes, en el caso de Ricardo, para tratar de inhabilitarlo. Pero en el caso de la constituyente, cuando tú te sustraes a elaborar una nueva constitución, por un breve instante, deja de haber ley. Claro. ¿Por qué te lo pongo de esa forma? Porque lo que vaya a salir de ese documento puede afectar todo el país. Uno no sabe lo que va a salir. Ojalá salieran las mejores cosas. Pero, ¿qué hace el empresario? El empresario se asusta. Una nueva constitución. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Y qué tal si me meten un gol con la expropiación de terrenos o de inversiones? O con el tema de los sindicatos y los derechos laborales. ¡Ey! Eso es un tema muy peligroso para tocar. Yo no tengo la menor duda de que Panamá necesita modernizar la Constitución, pero de todos los momentos que puede haber en la historia, este es el peor de todos para modernizar o cambiar la Constitución, porque va a generar más dudas que respuestas. Y seamos realistas. Yo le pregunto a todas las personas que nos observan y que nos escuchan, si una constitución nueva va a hacer que los corruptos dejen de ofrecer coima, que los ladrones dejen de robar, que suba el Producto Interno Bruto, una constitución nueva no va a hacer eso. La transformación tiene que venir desde la sociedad. Una constitución nueva no va a garantizar que un funcionario no sea corrupto o que una persona no lo vaya a coimear. Eso lo garantiza las personas honestas, la gente buena que está en el gobierno, en las distintas partes del gobierno. Entonces, la solución no es realmente una constitución. Que bueno, podemos modernizarla y mejorarla para mejorar los temas de justicia, temas laborales, etcétera. Perfecto, pero ahora no es el momento. Esa es mi opinión. Sobre el diálogo de la Caja del Seguro Social, ¿cuál es la posición del partido RM? Bueno, en el tema de la Caja del Seguro Social, como tú sabes, Ricardo Martinelli fue director de la Caja del Seguro Social. Es una persona que conoce todas las interioridades del sistema. Y yo te puedo decir que lo principal que debe hacerse ahí es un audito exhaustivo. El problema es que hay personas que lo controlan y quizás evaluar una separación entre la parte que tiene que ver con las medicinas y la parte que tiene que ver con las jubilaciones. Perdón, la atención médica y la atención de las jubilaciones. Eso es un análisis que lo que pudiéramos proponer es que se realice un estudio completo, iniciando por una auditoría, porque dicen que está colapsando, pero realmente, ¿cuándo fue la última vez que se hizo una auditoría de verdad? Donde nosotros sabemos, un empresario cuando llega a una empresa y tú vas a comprarla o tú vas a ver cómo están tus finanzas, tú lo primero que haces es ver dónde está el estado financiero y tú revisas cómo está, cómo va el crecimiento y tú revisas las proyecciones. Pero si tú no tienes eso actualizado, no puedes tomar decisión. Así que lo primero sería arrancar por ahí. Pero eso tiene que hacerlo unas personas serias, no tiene que hacerse desde adentro, porque si no puede venir manipulado y martillado. Así que es un tema delicado. No me atrevo a aseverar que está realmente en una crisis, pero hay que elaborar un verdadero audito para saber dónde estamos parados y entonces a partir de ahí tomar una decisión. No puedo decirte más nada. Sin un audito tú no puedes saber cómo está la Caja de Seguro. Te lo digo porque te paró Conato de la mesa, se paró el Partido Panameñista. Es decir, y es un diálogo donde deben estar invitados todos los actores posibles de la sociedad panameña y dentro de ellos un partido importante como este. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que, Fernando, recuerda que nosotros somos un partido nuevo, somos un partido joven, estamos organizándonos a nivel nacional y tenemos que delegar las funciones y enviar a las personas que se sienten en la mesa responsables con conocimiento del tema en particular para poder participar y para poder aportar. Nosotros siempre vamos a estar para aportarle a cualquier gestión una solución, una respuesta, algo que nos genere un valor en positivo. Quienes se paran de la mesa y patean la mesa y salen volteando sillas, no están ahí realmente por los intereses de resolver el país, sino por intereses personales. Yo he estado en reuniones
donde nos toca mediar y uno tiene que saber a veces cómo entrar, cómo hablar, incluso mira, hasta cómo sentarse, cómo gestionar para que las otras personas entiendan que lo que queremos es resolver el problema, no crear un problema accesorio. Porque hay algo... En los partidos... Ajá, dime. Sí, porque que vale la pena aclarar, porque después de la votación de la tía Mayín en el Pleno, el presidente del Partido Panameñista dijo, esto demuestra un arreglo entre el gobierno y Ricardo Martinelli. Te voy a decir algo, a mí me encantó cuando vi a Mayín Correa hablando, incluso en ese instante llamé, mandé los chats, por favor bajen ese video, habló excelente, no hay ningún acuerdo, habló muy bien, mandó el mensaje que tenía que mandar. Mayín Correa es una persona con mucha experiencia política, que tiene un excelente manejo. A mí me encantó la participación de ella. Me da un poco de dolor que el presidente del Partido Panameñista se refiriera en esos términos, porque esa misma persona, cuando estaba en su gobierno, se quedó callado cuando podía hablar y alzar la voz. La diputada Mayín Correa, ella está alzando la voz sin importar dónde esté y haciendo una diferencia. Cuando uno pertenece a un gobierno y su partido está gobernando, uno tiene que tener la responsabilidad y la hidalguía de decir, hombre, esto está mal, tenemos que cambiar las cosas, vamos por mal rumbo. Y ese señor se quedó callado por 5 años mientras que Varela le estaba haciendo daño al país. Su silencio, señor Blandón, habló más fuerte que cualquier otra cosa. Bueno, Comeglo, vicepresidente del partido realizando metas, gracias por ese análisis de este inicio del tercer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea, discurso presidencial y la coyuntura nacional. Gracias. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, Alonso Correa, desde España, con el análisis internacional. Seguimos con más de Entre Líneas y el líder del Frente Polisario fue acogido por el gobierno español. Y esto en este momento ha generado una serie de diferencias, críticas y conflictos. Para ampliarnos un poco más esta situación que se está viviendo, nos acompaña ya Alonso Correa, como todos los domingos, desde España. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y semanas anteriores, en abril, el 22 de abril para ser específico, un helicóptero del ejército introdujo de manera secreta al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a un hospital de Logroño, que es una de las comunidades autónomas de La Rioja de España, una ciudad de la comunidad autónoma de La Rioja del norte de España. Este viaje al principio se trató de ocultar y se tenían muchos rumores acerca de quién era esa persona que iba adentro. Cuando se descubrió que era Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, que se había contagiado de coronavirus y que fue trasladado de urgencia a este hospital, se empezaron pues unos choques ideológicos tremendos entre España y Marruecos, porque recordemos que el Frente Polisario son pues, los combatientes del ejército que se estaba enfrentando a la toma de Marruecos de Sahara Occidental, que hasta hace un par de meses era un territorio soberano y ahora se convirtió en parte de Marruecos. ¿Qué es lo que sucede aquí y cuál es lo interesante de todo esto? Parece pues una película de acción de los años 60. Se trasladó a este señor de manera pues, secreta al país, se trató de ocultar que estuviese dentro del hospital en España, y cuando se descubrió se está pidiendo pues, aclaraciones de los responsables, y Margarita Robles, la ministra de Defensa y encargada de trasladar este helicóptero desde donde estaba hasta Logroño, dice que ella solo recibió órdenes de arriba y se va a empezar a aclarecer esta cadena de órdenes que habrá salido, pues, lo más seguro, que del mismo presidente Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Y cuál es la cosa interesante? Es que Pedro Sánchez, desde el inicio de su gobierno, ha tenido una relación que tiene muchísima fricción con el Reino de Marruecos. Hay una tradición no escrita en la que se dice que
el primer viaje internacional del presidente de España para tratar de mantener las costumbres es a Marruecos, un país con el que España comparte muchísima historia y con el que a estos días, pues, le repito, las relaciones están tumultuosas, son complicadas, porque Marruecos, con este viaje que no hizo Pedro Sánchez, lo tomó como una ofensa. El encubrir y trasladar a un enemigo del Reino de Marruecos a un hospital de España también le parece una ofensa y están tratando de cortar relaciones con España, un país que, repito, tiene muchísima conexión con Marruecos, y han abierto las fronteras entre Ceuta y Melilla y Marruecos. ¿Qué es lo que sucede? Todo el afluente de inmigrantes que entraron por estas fronteras ahora abiertas, pues han colapsado los centros de acogida y se está dando un problema humanitario enorme aquí en España por culpa de estas malas relaciones políticas que tienen estos dos países. Pero para continuar con el análisis, regresemos al estudio. Es que, bueno, hace 2 años exactamente, por estas fechas, yo entrevisté al presidente del Frente Polisario aquí en Panamá y él invocaba un poco, es decir, somos el único lugar de toda África, del África del Magreb, que habla español. Tenemos una tradición de relación con España, somos quienes nos quedamos pues defendiendo ese territorio español cuando la Marcha Verde, es decir, él invocaba tener mejores relaciones con España. ¿Realmente ha mejorado la relación entre el saharaui y el Frente Polisario y España a este nivel? No, a ver, España con este gobierno pues, está jugando a tratar de pues, conseguir abrir todos los caminos posibles y tener la oportunidad de jugar en todas las mesas. Tienen una relación directa económica con Marruecos en el que hay una compra y venta de material bélico, pero también hay este apoyo que se ha visto con el saharaui, que se ve amplificado con el apoyo económico bueno, entre compra y venta que tiene España con Argelia, que es un enemigo acérrimo también de Marruecos. Las relaciones son complicadas y bastante opacas con este gobierno. Bueno, sobre el tema internacional, bien, pues sin lugar a dudas el tema peruano sigue siendo la gran incógnita. Hoy es 4 de julio también, pues ¿qué está haciendo tanto los funcionarios del gobierno de Estados Unidos por Panamá? Por Latinoamérica. Y por Latinoamérica, sí. Y sobre todo esta lista de personas acusadas de corrupción muy fuertemente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Estados Unidos está mirando más hacia el patio trasero o solamente son para poner esa especie de muro de Adriano de México hacia abajo? Es problema de ustedes y nosotros vamos a tratar de que ese dinero sucio no llegue a las cuentas norteamericanas. Alonso. Pues, a ver, yo creo que el viaje que hizo la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y a México es una muestra completa de el método de trabajo que está teniendo y que va a tener Estados Unidos de ahora en adelante con la crisis tanto del problema del narcotráfico, que en su gran mayoría en el estado de California está teniendo un auge, y el problema de la inmigración. Es básicamente decir, no se les ocurra venir porque no los vamos a aceptar y los vamos a mandar de vuelta. Y es una política parecida a la que tenía Donald Trump durante su gabinete. Yo lo que veo es que Estados Unidos ahora mismo, con tanto la crisis económica y la crisis sanitaria, lo que está tratando es de resguardar su terreno y olvidarse de los problemas del resto del continente. Porque, Bueno. Fernando, también de esos viajes que han realizado estos altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluso ya el presidente de Colombia, Iván Duque, conversó vía telefónica con el presidente Biden, y también el secretario de Estado de los Estados Unidos visita entonces el Vaticano, también tocando temas de Latinoamérica, y el principal de ello, la situación que se está viviendo en Venezuela. Y esto ha llamado la atención de que por qué se ha despertado ese interés cuando no fuimos mencionados en las cumbres que vimos en la cumbre pasada, donde se reunieron altos mandatarios de la llamada de primer mundo. Bueno, también hay que darse cuenta, y es un punto esencial, que Estados Unidos actualmente
con los problemas en Europa del Este y con este caso que se ha descubierto de Ucrania y de la compra y venta de información de Ucrania y el problema que tiene pues el hijo del actual presidente Joe Biden, pues ha hecho que la administración trate primero de solventar los problemas de su país, tratar de convertir otra vez, convertirse en una red de influencia antes de movilizar pues, presupuesto y personas a la crisis de Venezuela, a la crisis de Centroamérica, a la crisis de inmigrantes y a la crisis en el Medio Oriente, que es otro frente que ha abierto esta administración y que es un problema que la administración pasada ya había resuelto. Porque hay algo que también, Alonso, creo que es la noticia internacional de la semana. Esa frase de Xi Jinping diciendo, quien quiera meterse con China va a terminar con la cabeza sangrante de darse contra un muro de 1.400 millones de chinos. Y refiriéndose básicamente a Taiwán. No olvidemos el entorno. Es que no solamente es Taiwán y es un tema esencial del que hablé hace creo que 2 semanas, es la disputa del Mar Amarillo entre estas 7 naciones que necesitan terreno ahí para poder conseguir los millones de galones que tienen en petróleo y los millones de galones que tienen de gas natural. ¿Qué es lo que sucede? China ha convertido pues, su economía comunista de hace 60 años a esta economía mixta en donde hay pues, pedazos de ambas ideologías en una sola. Y han logrado construir en las ciudades más importantes puntos fuertes económicos que puedan enfrentarse a una futura, que es lo que va a pasar, a una futura clausura de la industria extranjera dentro del país. ¿Y qué significará esto? Pues que países como la India, países como Vietnam, países como Tailandia van a empezar a conseguir todos esos dólares que no van a llegar a la industria china, pero China ya va a tener, pues como dijo Xi Jinping, este muro de 1.4 mil millones de personas, ese muro de acero. Y yo creo que eso es una representación clara de lo que el presidente del Partido Comunista Chino lo que quiere en un futuro es poder pues, prescindir de la industria extranjera y solventar los problemas ambientales que eso le ha llegado a tener a China y lograr pues, llevar adelante su economía. Bueno, Alonso, gracias y feliz domingo. José, ¿qué nos espera esta semana? Bien, a ver qué estrategia va a montar el Ministerio de Salud con tanta desinformación y la desconfianza que tiene la población para aplicarse la vacuna contra la COVID-19, en espera también de qué día del mes de julio llegarán ese 1 millón de dosis para seguir con esos barridos y lograr lo que dijo el presidente en su discurso de celebrar este año nuevo sin mascarillas en lugares abiertos, y es hacia allá que tenemos que llegar todos, pero cumpliendo todos con las medidas de bioseguridad y conocer también qué otros distritos entrarán o no en una cuarentena dominical y algunos que van a salir. Todo esto va a ocurrir durante esta semana, donde mañana va a iniciar entonces ya así las sesiones ordinarias en el Pleno Legislativo. Así es, 7, 2, 1 y 8 son las decenas sugeridas por KW Continente y por don Monchi Díaz para el sorteo de hoy domingo. A todos, gracias por su audiencia. Reitero esa felicitación al pueblo de los Estados Unidos hoy, día de su 245 aniversario de independencia. A todos que pasen un feliz domingo. Los espero mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.